Uno, dos, uno, dos. Muy bien. Bueno, pues un saludo a todos los que me estéis escuchando ahora mismo, incluido don Gerardo, sacerdote que conozco desde hace muchos años y que está en la huerta del monasterio del Paular, bien fresquito en la Sierra de Madrid, con otros dos sacerdotes. Por fin hemos resuelto los problemas técnicos, creo. Y además os diré que he perdido hoy otra media hora tratando de resolverlos, hasta que una dentista me ha llamado y me ha dicho, ¿por qué no rezamos juntos eh, por tu tema y por el mío? Ella tenía su propia razón por la que quería que rezáramos. Y le he dicho, vale, ha sido rezar y se han resuelto los problemas técnicos en cuanto lo he probado la siguiente vez, después de media hora ayer y media hora hoy. Bueno, os pediría que de momento no enviéis preguntas en audio, porque voy a contestar a las de ayer, ya que la gente se ha esforzado en grabar una pregunta, pues entonces vamos a honrar su pequeño esfuerzo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver esta pregunta. ¿Cuál es? Hola, Padre Fortea. Buenas tardes. Esta la voy a dejar porque se escucha muy bajo, muy bajo. Vamos a ver esta otra. Padre, buenos días. Le hablo desde Colombia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es verdad que Jesús creía que su ministerio era únicamente hacia los hijos de Israel y fue solamente después de la resurrección que extendió su evangelio a los demás? Muy bien. Pues, querida hermana, efectivamente en los años 60 y 70 hubo cierto número de servidores de Jesús, de teólogos, lo cual me extraña porque son servidores de Jesús que redujeron a Jesús a un mero hombre, un hombre bueno, un hombre que traía un mensaje de paz, de amor, pero que era solo un hombre. Desde esa perspectiva ni sabía que era Dios, ni tenía idea de fundar una iglesia y después salió la iglesia, etcétera, 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 etcétera. O sea, realmente a mí lo que me sorprende es que estas cosas las enseñaran servidores de Jesús, seguidores de Jesús. Eso me deja admirado. Clérigos, sacerdotes que se habían consagrado a su palabra y ni siquiera reconocían la divinidad de Jesús. Por supuesto que Jesús sabía los papas que iba a haber en la iglesia. Sabía que iba a haber Juan Pablo II, Pío X, Pío V, Gregorio VII. Sabía cómo iban a ser los sacramentos a lo largo de la historia, los ritos que se iban a hacer. Se conocía todos los ritos. Sabía que iba a haber una congregación para la doctrina de la fe. Sabía cómo íbamos a vestir los sacerdotes. Jesús era Dios, lo sabía todo. Como Dios lo sabía todo, todo. Por lo tanto, esa idea de reducir a Jesús a un mero hombre, entiendo que tengan esa idea los no creyentes, pero un sacerdote, uno de sus seguidores, uno que encima es teólogo, menudos años, los años 60 y 70.
Lo que me extraña es que no perdieran la fe mucha más gente. Menudo desastre, menudo desastre. Iba a decir, si no llega a ser por el Opus Dei, que yo no soy del Opus Dei, yo no soy, pero si no llega a ser por ellos y unos cuantos grupos más y unos cuantos obispos fieles y buenos, había un desbarajuste total. La mayor parte de los obispos eran buenos, claro está, pero hubo países en que la desorientación llegó muy alta. Desde Holanda hasta Brasil fueron años pésimos. Solo hay que ver lo bonitas que son las iglesias de esa época, para ver que algo pasaba dentro de la cabeza de esos clérigos. Tal cual era la teología, así eran esas iglesias que parecen, iba a decir naves industriales, pero veo mucha más belleza gótica en las naves industriales que en muchas iglesias, que además son calurosísimas y que además hasta tienen goteras. Es que hicieron unas iglesias que no lograban ni siquiera eso, que no tuvieran goteras después de 2000 años de arquitectura desde los romanos. Fue un desastre. Y parte de lo que sucede hoy día proviene de que hubo una verdadera traición teológica dentro de la Iglesia. Pablo VI se daba cuenta de ello y una y otra vez habló, pero Juan Pablo II era un gran estratega y hizo un plan para ir sacando de las universidades, primero de Roma, claro está, a todos aquellos teólogos ultramodernos que no hacían más que quitar la fe a la gente, que enseñaban Sagrada Escritura para inculcarles a los futuros maestros de los seminarios que la palabra de Dios, por supuesto que no era de Dios. Bastante ha quedado después de aquel huracán. Sí, Jesús sabía todo lo que venía después, sabía muy bien lo que hacía. Los santos padres dicen que les dijo que estuvieran 7 años en el entorno de lo que hoy día es Palestina, antes ya de dispersarse. Y después hay más escritores eclesiásticos que mencionan esta idea. No recuerdo ahora, Eusebio de Cesarea desde luego menciona esto de los 7 años, y más autores. Bien. O sea, Jesús sabía que iba a haber tiaras, capas pluviales, de todo, no dijo, ¿pero qué habéis hecho? Por supuesto que lo sabía y estoy seguro de que le parece muy bien. La Iglesia al final ha sido, en su aspecto esencial, lo que Dios ha querido, pero incluso en lo accidental el Espíritu Santo ha estado muy presente. Esa idea de la Iglesia como imaginada por los hippies, cuando los hippies se ponen a hacer lo estético y hasta lo dogmático, es un desastre, no ha funcionado en ningún lado. Yo amo la Iglesia Católica en su realidad, desde el siglo I, el VI, el VIII, el XIII y hasta hoy. Amo al arzobispo de Madrid, amo a mi obispo, amo a los curas de mi arciprestazgo. Me gustan las vestiduras de la Iglesia Católica, sus catedrales. La fe que predica la Iglesia Católica es la fe que Dios ha querido entregar al mundo. Y si alguien quiere ser un hippie que cree en nada, pues que se vaya al lado de una fogata a tocar la guitarra, pero no hagamos las liturgias de la Iglesia Católica de acuerdo a eso otro. Una cosa es la liturgia de la Iglesia y otra cosa es una fogata de hippies alrededor del fuego. Lo estético
es reflejo de lo dogmático. ¿Qué hay dentro de la cabeza de algunos? Solo hay que ver lo estético y ya está todo dicho. Así que, sí, Jesús sabía que iba a haber gentiles en la iglesia. Vamos a ver qué dice esta persona. Ave María Purísima, Padre Fortea, soy Diego, el más joven de Tarragona. Lo conozco a Diego. Podemos ayudar a las almas del purgatorio, especialmente los lunes, aparte de ofrecer misas y tal. Y también, de una forma u otra, consolar al Sagrado Corazón de Jesús. Ha hablado bajo porque es muy joven y seguro que estaba en la habitación y no quería que le escucharan sus padres a estas horas, porque lo hacemos a estas horas por los de América, los de Brasil que aparecen en el chat y de tantos lugares. Vamos a ver, las almas del purgatorio, ¿cómo ayudarlas? Con oración, la que queráis, con sacrificios, el que queráis. Y hay muchos programas de misterio en el mundo que se aparecen espectros, en fotografías, en vídeos, apariciones. Sí, las almas del purgatorio se aparecen en muchos lugares del mundo. Ni mucho ni poco, se aparecen lo que Dios quiere, pero se aparecen, sí. Y después hay personas que las sienten y estoy seguro de que es así. Hay personas que sienten que hay almas en pena. Los podemos llamar fantasmas, espectros, hay muchas maneras. La Santa Compaña en Galicia, al final son almas que están penando sobre la tierra. Muy bien. Oración. Podéis ofrecerle la misa a la que asistas, puedes dar limosnas para ayudarles, limosnas a buenas causas, sean de caridad o para la iglesia. Puedes hacer ayuno, todo es bueno, todo es bueno. Bien, siguiente pregunta. Pedro Portea, muy buenas tardes. Le habla Alex Quintanas de Colombia. La siguiente mensaje es para preguntarle cómo podemos nosotros luchar contra la ideología de género, ya que mi familia, mis hijas, por ser jóvenes, tienen la gran influencia por sus profesores en la ideología de género. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Aquí el perro tenía algo que decir. No queda claro a favor de qué. Bueno, pues vamos a ver. Preguntaba sobre la ideología de género y qué hacer. Yo creo que todo militar, yo no soy militar, claro, pero todo militar tiene que ser realista. Y ser realista es reconocer cuando una guerra está perdida. A veces está perdida una batalla, a veces la guerra. Esta guerra está perdida. Lo que hay que hacer es resistir, defendernos como podamos, esperar a que pase ese temporal. ¿Qué se hace en un barco cuando el temporal es inmenso? Pues agarrarse y achicar agua, porque siempre entra agua. También aquí con este tema entra agua dentro de la barca de la iglesia. Y resistir. Yo pienso que esto no se solucionará hasta que la tempestad escampe. Y no escampará hasta que Dios, la tempestad de Dios, venga. Pero es una batalla perdida. A los padres, haced lo que podáis. Pero ya en cuanto tienen cierta edad los hijos, no les vais a convencer ni de que vayan a misa. ¿A qué es bueno el consejo? Pues sí, es buenísimo. Es como los indios rodeando un fuerte y disparando desde todos los lados.
sabiendo que van a llegar más. La doctrina de la Iglesia, lo que enseñamos como magisterio, es inalterable. En la época de 1930, pues había cosas que se consideraban ya indudables por los nazis. Los nazis decían, ¿pero cómo? ¿Todavía sigues creyendo las cosas de la Iglesia? Y en 1950, pues los estudiantes de la Universidad de Moscú, pues lo mismo, los profesores, ¿pero cómo sigues tú anclado en la Edad Media? Y así podríamos seguir. Al final lo que permanecerá será la Iglesia y su magisterio. Como decía Dalí, en uno de sus libros lo leí, Dalí escribió poco, pero escribió un libro. Y yo no sé si además fue una entrevista también, pero le preguntan, ¿cómo cree usted que será el futuro? Y dice, la única cosa que estoy seguro del futuro es que el futuro será católico, apostólico y romano. Se quedaron todos diciendo, ahí va. Sí, pues es así. Reíros lo que queráis, pero es así. Pasó el nazismo, pasó el comunismo, pasará el neocomunismo, pasarán las sectas feministas, pasarán las nuevas inquisiciones. Y en el año 2060 seguirá habiendo la bendición con el Santísimo y los roquetes con puntillas. Todas las modernidades que producirán tempestades pasarán. Pero ahora poco se puede hacer, la verdad. Yo me conformo con que no me cierren el canal. Esa es toda mi estrategia de futuro ahora mismo de apostolado. Saludos, Padre Forteras de Jalisco, México. Para preguntarle, ¿usted cree que la devoción que existe aquí en la República Mexicana también en varios países de Latinoamérica a la Santa Muerte, entre comillas santa, ¿verdad? ¿Usted cree que tenga alguna influencia demoníaca? Porque, yo he notado que esa figura pasa a sustituir lo que es la devoción a la Virgen María. La gente ya no reza rosario, sino que se encomienda hacia esta figura. Ojalá pueda responderme su opinión sobre este culto. Tú lo has dicho bien, es un culto, es decir, se le tributa culto, pero no existe. El demonio sí que existe, pero no existe la muerte, ni existe la paz como una persona, ni existe la armonía como un ser personal, ni existe como un ser personal la madre tierra. Cuando la gente reza a ese ser que no existe, como es un ser maligno y con una apariencia maligna, los que escuchan aquello son los demonios. San Pablo dice lo mismo cuando rezaban a los falsos dioses, los antiguos. Son los demonios. Por supuesto que si cientos de miles de personas oran a los demonios, les piden cosas, eso tiene una mala influencia, primero en los que piden, mal en toda la sociedad. Todas las cosas malignas, si tienen gran influencia social, es una mala influencia para la sociedad, claro. Por supuesto que no estoy diciendo que quitamos el culto a la muerte en México y ya todo irá bien, no, hay más cosas, hay muchos mandamientos, pero el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, solo hay que adorar a Dios. Pero no tengáis miedo de que la muerte
os haga algo. No. Yo creo que además los católicos de México harían bien en buscar otro nombre, para no decir Santa Muerte, que es algo falso. Haríais bien en buscar otra denominación más adecuada. Le voy a dar vueltas al tema. Pero no tengáis miedo. El cristiano está protegido por Dios. Dios protege incluso a los no cristianos, así que mucho más a los cristianos, porque forman parte de su familia, de sus hijos. Vamos a la siguiente pregunta. Buenas noches, Padre Fortea. Los saluda Alfredo desde la isla de Gran Canaria. ¿Ah? Soy un gran seguidor suyo y quiero hacerle dos preguntas, Padre Fortea. La primera es, he notado que los jóvenes de ahora que se meten en el mundo del reggaetón y de esta música urbana, pues consiguen grandes cantidades de dinero y me he dado cuenta que la mayoría se ponen diamantes en los dientes, usan cadenas con diamantes y un montón de excentricidades. Mi pregunta es, ¿el demonio les ha dado a ellos ese poder, ese dinero? Se lo pregunto es porque pues, en las tentaciones del Señor Jesucristo, cuando estuvo en el desierto, el demonio le tentó diciéndole que si lo adoraba a él, le entregaba todos los reinos del mundo y las riquezas. Entonces esa es mi primera pregunta, Padre Fortea. Y la segunda pregunta que tengo, Padre Fortea, es a un niño que no se ha bautizado, por ejemplo, un niño de 4 años, de 5 años, que no ha sido bautizado, ¿lo puede poseer un demonio? ¿Puede llegar a poseerlo algún demonio? ¿Puede tener manifestaciones ese niño por algún demonio que lo haya poseído? Gracias, Padre, y que tenga una buena noche. Muy bien. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo, que me parece estéticamente horrible el que primero empezaron a hacerse todo tipo de tatuajes hasta convertir el cuerpo humano en una página en la que dibujar de todo, de todo. Después a clavar todo tipo de cosas en la piel. Ya no bastaba solo con los pendientes, en la nariz, en todas partes. Después a incrustar cosas en los dientes, algo que me parece horrible, horrible. Como si eso no tuviera ninguna repercusión, claro que la tiene, en la dentadura. Solo puedo decir que en el pecado hay un cierto mal gusto. No voy a decir más. Si alguien quiere incrustarse cosas en los dientes, solo veo en ello mal gusto y problemas para la dentadura. Dígase lo mismo de los piercings, etc. Respecto a la segunda pregunta, sí hay algún caso de niño pequeño, aparece uno en el Evangelio que sí quedó poseído, pero no es lo normal. Y además lo normal es que se rece por ellos y se acabe todo enseguida. Pero sí hay algún caso. Y esos casos son muy buenos, yo los he conocido, porque la familia se acerca a Dios. La familia ora, se produce una conversión. Dios tiene muchos medios para atraer a la gente al buen camino, y uno de ellos es este. Si existe la posesión es porque Dios quiere. ¿Existe la posesión de niños? Sí, aparece en el Evangelio un caso, que lo tiraba al fuego y al agua. ¿Debemos tener miedo a...? No sabemos, porque Dios a veces lo permite, pero no hay que tener miedo. Lo que sabemos es que hay pocos casos. Y si una persona inocente queda poseída, el caso de los niños está clarísimo que son inocentes, pero la mayoría son inocentes, pues Dios lo permite para que se acerquen más a Dios. Porque primero van a brujos, a psiquiatras, y al final la Iglesia lo intentan, y la Iglesia es la que los libera, si perseveran en la oración. Bueno,
Quiero saludar a Mariana da Silva Mendonça, porque la veo mucho en el chat, y cuando hacemos directos. Y no sé, a los brasileños les tengo especial cariño, os lo digo con sinceridad, porque las veces que he estado en Brasil, de verdad, el pueblo brasileño no es un pueblo más de la tierra, les he visto con tanta felicidad, que digo, qué suerte, qué suerte. Y iba a decir más cosas de Brasil, pero vais a pensar que me paga el gobierno de Brasil. Así que vamos a la siguiente pregunta. Buenas noches, Padre Fortea. Te llamo desde Aranjuez, desde aquí, España. Y aquí pasando calor. Me gustaría que pudiera tratar el tema de la lectura orante, de cómo conciliar estudio y oración. O sea, a ver, sé que la he tratado en el blog alguna vez, hace ya años, pero me gustaría que desarrollara un poco el tema y cómo conciliar el estudio con la oración, con algún detalle, algún ejemplo, y cómo estudia usted, cómo estudia un monje. Me gustaría que pudiera desarrollar un poco este tema y si algún día le apetece o puede, hiciera un opúsculo, una pequeña obra sobre este tema. Es un tema que me apasiona, cómo estudia un monje, cómo reconciliar el estudio y la oración. Y hasta los dominicos tienen como obligación de estudiar. O sea, es una cosa que creo que nos puede ayudar a todos nuestros hermanos y a todos los que seguimos a Jesús. Yo creo que nos puede ayudar. Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, si haces esa pregunta es que ya eres muy buena persona, ¿eh? Nadie hace esta pregunta si no está con hambre de Dios y ya haces la pregunta, pero más o menos sabes la respuesta, pillín. Bueno, pero la diré para todos y si algo te aporto respecto a lo que ya dije hace tiempo en el blog, pues me sentiré feliz. A mí varias veces, me han preguntado si estudiaban teología. Nada malo hay en ello, la teología la pueden estudiar cualquier laico, hasta la puede estudiar un budista o un no creyente, un musulmán que diga voy a estudiar teología católica para ver cómo es la ciencia de Dios en la Iglesia. Ahora bien, siempre a los que me han consultado les he dicho, mira, tú tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes poco tiempo libre. Te tienes que desplazar hasta la universidad, hay clases online también y a distancia. Pero le he dicho, mira, yo creo que lo que debes hacer es un programa de lecturas diariamente, dedicar un tiempo a la lectura orante, tranquila, sin prisa, sin exámenes. Lo que importa es comprender y lo que importa es aprender para profundizar en el misterio de Dios y de lo que Dios ha querido, la Iglesia, los sacramentos, etc. Entonces, hay varios caminos por los que se puede enfocar eso. Lo primero que le diría a cualquiera que quiera eso es, ¿por qué no lees la Biblia entera? Vas leyéndola entera, si de verdad estás dispuesto a dedicar tiempo y eres perseverante, empieza desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el último capítulo del Apocalipsis, con un sacerdote que vaya resolviendo tus dudas. Puede ser por teléfono, puede ser un laico,
bien formado. Primero, la palabra de Dios, sin prisa. ¿Cuánto me va a durar la lectura orante, meditativa de la Biblia? No lo sé. No digas, tengo que acabarla en un año. No hay prisa, no hay prisa. A veces leerás unas batallas en el libro de los Macabeos, irás rápido, vas leyendo, pero después hay partes, como el profeta Isaías, que tienes que detenerte mucho y pensarlo. Hay magníficos comentarios, sobre todo en inglés. Como la gente no suele perseverar, la mayor parte que empieza este camino no acaba, no persevera ni un año, es por lo que, de un modo más realista, he aconsejado a la gente, salvo que les conozca y vea mucha decisión, que empiecen por los evangelios, que es lo más importante. El centro de la Biblia son los evangelios. Entonces, es mejor al menos una vez en la vida haber leído bien, despacio, lentamente los evangelios. Después sigues con el Nuevo Testamento. Y si has perseverado ya varios meses, cosa que dudo, pues ya puedes empezar por Génesis. Pero la mayor parte que he conocido no ha perseverado. Por eso, lo ideal sería empezar desde el principio del Antiguo Testamento, pero casi mejor empezar por los Evangelios. Otras personas me dicen, no, padre, la Biblia la voy leyendo más o menos toda la vida, dígame otra lectura. Pues yo les aconsejo, empieza por la primera página del Catecismo de la Iglesia Católica hasta que acabes. Medítalo todo, trata de comprender, de orar con esa lectura. El Catecismo de la Iglesia Católica es maravilloso y es muy profundo, para nada es una obra de divulgación. Es una gran obra teológica, coral. Se ha hecho de un modo colegial, no es obra de una persona. Allí sí que verdaderamente trabajó toda la Iglesia. Si comprendes y conoces bien el Catecismo de la Iglesia Católica, vas a saber mucho y vas a tener una visión completa de la teología. No solo de lo que cree la Iglesia, de la teología. Una vez que has leído el Catecismo de la Iglesia Católica y que por lo tanto ya sabes lo esencial de toda la fe y mucho más, ya podemos ver qué te interesa, con alguien que te guíe. Hay personas que les gustan mucho la patrística. Yo comenzaría por las obras del siglo I, la Didache, la Carta Clemente, y bien explicadas. Y después las obras del siglo II, la Apología de San Justino, hasta llegar a obras tan impresionantes como el de Trinitate de Tertuliano. Y si te gusta la patrística, puedes seguir leyendo obras. Durante 15 años, 20 años no vas a acabar. La patrística es fascinante, sobre todo si tiene alguien que te explique lo que significa cada obra, la aportación de cada obra, cómo era esa época y cómo ellos fueron los primeros en reflexionar sobre la fe. Los primeros teólogos católicos que escribieron sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la Iglesia, sobre la Virgen María. Y sabemos con ello que creían aquellos hombres. Hay gente que la patrística se le hace dura y que prefieren obras de espiritualidad. Se le pueden aconsejar un montón. Relatos de un peregrino ruso, El hijo pródigo de Neuben, Historia de un alma, las obras de Santa Teresa de Jesús. Bueno, hay infinidad de obras maravillosas. Espiritualidad en la que hay mucha teología, mucha teología. Otros pueden
preferir obras ya más densas, más profundas. Se le puede aconsejar. Hombre, si se tiene acceso, por ejemplo, a un tratado fantástico en varios tomos de teología dogmática, como es el de Michael Smaus, Teología dogmática, fantástico, fantástico. O sea, allí va a encontrar, no ya el catecismo de la Iglesia Católica, va a encontrar muchos tomos en que se repasa toda la teología dogmática. Bien, se trata de que haya un sacerdote que te guíe, va sacando fruto, te gusta lo que lees. Y no se trata de darse cabezazos contra una pared. Se trata de leer lo que veas que comprendes, que consigues fruto para tu alma. Una de las que estaban escribiendo, Bané Fernández, dice, San Agustín, el mejor en teología. Pues sí, hay gente que a lo mejor puede empezar con San Agustín, empezar por el tomo 1 de sus obras completas y estar un par de años leyendo a San Agustín. Ahí el sacerdote es el que le guiará sabiendo qué obras hay a su disposición. A lo mejor vive cerca del seminario y le prestan, o de un monasterio. Sería una buena cosa que en grandes ciudades de 200.000 habitantes, de 100.000 habitantes, los sacerdotes crearan una biblioteca para bien de todos los fieles. Aunque hoy día creo que también es una buena opción, y les he animado a varios, a que creen una buena biblioteca de obras online, que se puedan descargar en una tablet, en un teléfono móvil, y que haya 200, 300 obras, y que entonces puedan guiar a los laicos por este camino. Pero el que me ha hecho la pregunta preguntaba no qué leer, sino cómo leer. Uno se pone un horario. En los propósitos siempre hay que poner una hora de comienzo. Si uno espera a tener tiempo, nunca tendrás tiempo. Tú te pones una hora. ¿Cuánto tiempo leer? Hay gente que tendrá una hora y media. Pero mucha gente solo dispondrá de media hora o de 20 minutos. No pasa nada. 20 minutos todos los días es mucho. Y si alguien tiene 10 minutos, 10 minutos dan para mucho, para mucho. Todos los días 10 minutos dan para mucho. Uno hace una oración a Dios antes de empezar, supongamos que tienes una hora, o media. Haces una oración, te pones en la presencia de Dios y le pides que esa lectura hable a tu corazón, a tu alma, te edifique, que sea una teología que vivifique, que no estamos ahí leyendo para, sé mucho, he leído a esto, al otro, para discutir, para enseñar a los demás. No, tú. Tienes que mejorarte a ti mismo. Entonces, vas leyendo en diálogo con Dios. Le pides a Él que te lo explique, al Espíritu Santo. Es bueno ir lento. No se trata de acabar el libro ni de leer mucho, se trata de leer y volver a leer y volver a releer mientras eso produzca fruto en tu alma. Se puede hacer oración con los dogmas. Es bueno el ambiente, un ambiente agradable,
poner a lo mejor delante una imagen religiosa o un icono. A alguien le puede servir poner un poquito de música gregoriana de fondo. Si le sirve para tener la presencia de Dios, a lo mejor encender una vela o 2 o 3 en el lugar donde uno estudia. O hasta poner un poquito de incienso para decir, Señor, que mi oración sea adoración. Mi oración sea adoración. Esa lectura cambia a la persona. Pidiéndole, cuando algo no lo entendamos, ayuda al Espíritu Santo, la intercesión del ángel de la guarda, que el mismo autor de la obra, si estás leyendo a Santo Tomás de Aquino, por favor, ayúdame. Se pueden leer en la vida muchas cosas, historia, cosas sobre economía, pero como la ciencia de Dios, nada. Leer sobre Dios es lo mejor. Y hay libros sobre Dios. Hay muchos manuales sobre la Santísima Trinidad y unos aportan una cosa, otros otra. Cada vez uno va sabiendo más, con lo cual puede leer obras más complicadas, puede hablar con un sacerdote que te aconseje, que te resuelva las dudas. Puede uno estudiar cada uno en su casa, pero una vez a la semana hablarlo con un grupo de 3 personas o de 5, leer a la par. ¿Se puede esto organizar en la parroquia? Que se consiga al final solo 5 o 4 personas. Fantástico, 4 personas orantes que van a leer y ayudarse entre sí y edificarse entre sí. Cuando uno hace lectio es lectura en latín, pero se suele decir hacer lectio a una lectura especial, a una lectura espiritual. Cuando uno hace lectio, la lectura se puede interrumpir las veces que haga falta para elevar el alma a Dios, a hablar con Dios, o para pedir intercesión a los santos o a los ángeles. Es una lectura, iba a decir que se interrumpe, pero tampoco es correcto porque oración y lectura se entrelazan, forman una unidad. La lectura acaba siendo el material de la oración. Y en la oración entendemos mejor la lectura. Esta lectio que estoy haciendo, lo ideal es que la hagan los sacerdotes. Los monjes, por supuesto, es una de las cosas que se les enseña en el noviciado. Pero también los sacerdotes y los obispos y hasta el mismo Papa, lo ideal es que tuvieran sus momentos de lectio cada día. Evidentemente, si uno tiene que mantener a una familia, no puede estar mediodía dedicado a la lectio. Pero una hora casi todo el mundo puede dedicar ese tiempo. Una hora sí. Desde luego que nadie me diga que no tiene 20 minutos en todo el día. En un ambiente agradable, que invite a orar. Es decir, uno puede en la habitación organizar la mesa o un rincón para sentir la sacralidad del acto que va a realizar. Dicho de otro modo, yo creo que un buen icono, que lo podéis bajar de internet, imprimirlo con magnífica calidad, hay imágenes de internet de una calidad impresionante y lo enmarcáis y podéis cambiar. Yo tengo aquí detrás
Mira, esto, bueno, esto, y este no es el más bonito, esto lo bajé de internet, coste cero, fui al obispado que me lo imprimieran. Y después le dije a uno que me lo enmarcara. Y por detrás se puede, en las pestañitas se cambia y cambio la imagen. De hecho tengo varias y lo cambio de vez en cuando. Precioso. Solo pagué el marco, nada, una miseria. No me acuerdo, era casi nada, no me costó casi nada. Pues preparas un ambiente de oración teniendo delante de los ojos pues lo sagrado, leyendo lo sagrado y creas un ambiente. Con 1 hora diaria, al cabo de 5 años, puedes saber más que esos teólogos modernos que confían en su inteligencia y que en el fondo no creen mucho. Porque hay gente que lee, pero esto es otra cosa, esto es la lectura que se convierte en material para la oración. Hasta los dogmas pueden ser llevados a la oración uno a uno. Además, es un modo maravilloso para descansar. Que nadie me diga, no, es que estoy muy cansado. Es que no hay forma en que uno descanse más que en la oración. La lectura y la oración tienen una relación muy grande. Leer no es orar. Pero, ¿y qué le decimos al Señor cuando ya le hemos dicho todo? Lo normal es leer algo sagrado y meditarlo. De manera que la teología se puede convertir en el objeto de la oración. Los dogmas sobre la Santísima Trinidad, los dogmas sobre Jesucristo. No podemos estar toda la vida solo repitiendo 4 o 5 frases, Dios mío, te amo, y leyendo supuestas revelaciones en que, de nuevo, dice la supuesta revelación que nos ama mucho y que tú le amas, y siempre estamos con lo mismo. La teología es variada, maravillosa, el más allá, el cielo, lo que será la visión beatífica, lo que significan las procesiones de la Santísima Trinidad, es decir, el surgimiento del Hijo desde el Padre y después el surgimiento del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Sobre eso hay cientos y cientos de páginas para ser leídas lentamente. Hay gente que quiere revelaciones, pero si ya tenemos toda la teología, quieres revelaciones y en realidad tienes toda la teología. Simplemente leer y meditar. El mejor modo de descansar. El mejor modo de descansar. No tiene comparación con los placeres mundanos. Y sales lleno, feliz. Nada que ver con ver un programa del Corazón en que se gritan los tertulianos, se insultan. Eso envilece a la persona, envilece, excita el odio, el juicio, la murmuración. Así que tú que me has hecho la pregunta que bien sabías porque si me has hecho esta pregunta del modo que me la has hecho es que lo practicas, pues espero que algo de lo que te haya dicho te haya servido. Ah, y una cosa más,
La lección también se puede hacer en la iglesia. Y más hoy día con estas tablets, pues lo lees con luz, con el tamaño de letra que quieres, delante del sagrario. Que te cansas, puedes pasear un poquito si estás en la catedral por las naves laterales. La cantidad de veces que leyendo he paseado por las naves laterales. Cuando uno prueba estas aguas puras y santas, ya no te gusta ninguna serie de televisión, ni programas del corazón. Pero qué vacío es todo esto. Lo otro es tan lleno. La persona que decía San Agustín es tan lleno. O aquí dice uno, estoy leyendo La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Bueno, es que tienes toda la razón, Marta. Es que leer a San Juan, que la gente esté viendo la televisión con programas para burros cuando tienen a San Juan de la Cruz. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Bien. A veces he dicho que si ponéis el tema de la pregunta, pues me podéis dar motivo para preferir una pregunta a otra. Y aquí había uno que había hecho una pregunta, aquí está, sobre el sínodo. Vamos a escuchar, a ver qué pregunta, vaya a verle la cara. Ajá. Lo bueno de esto del WhatsApp es que se puede ver la cara de la persona, pero tranquilos que nunca pondré ni la foto ni diré el nombre. Hay dos preguntas. Bueno, vamos a empezar con la primera. Buenas noches, Padre Fortea, desde Minneapolis. Un seguidor suyo de todos sus videos y tal. Ahora viene la pregunta. Muy buenas noches, Padre Fortea. Mi nombre es Armando, llamo de Minneapolis. Saludo también a todos los que lo están siguiendo en estos momentos a través de su transmisión en directo. Quería comentarle que veo con preocupación la posición de muchos medios conservadores y también de individuos a través de las redes sociales, canales de YouTube, Twitter o páginas web acerca del próximo sínodo que se va a llevar adelante en el 2024. Hay mucha crítica desde el inicio a esta propuesta del sínodo hecha por Papa Francisco, los documentos preparatorios y la posición de la Iglesia alemana, ¿no? Hay, como digo, muchos sectores conservadores que critican y observan mucho las decisiones del Papa. Entonces, quisiera saber cuál es si usted está preocupado, si usted siente que en el próximo sínodo puede haber una escisión o una división o una separación del grupo más liberal dentro de la Iglesia Católica, sea a través de obispos, laicos, que están tratando de llevar adelante determinados cambios en el magisterio de la Iglesia, en el catecismo, o pues esto a lo mejor no es tan relevante para usted, y si nos pudiera dar algún tipo de palabras de tranquilidad y de calma o de guía, porque como le digo, veo con preocupación lo que está viniendo y bueno, me extendería mucho si hablo de otros temas, pero en todo caso me interesaría escucharlo, Padre. Muy buenas noches, gracias. Bueno, este tema, Armando, que has tocado, este tema es muy importante. Si quieres extenderte sobre algún aspecto y lo pones en el tema ahora cuando yo reciba el email, perdón, el WhatsApp, trataré de tocarlo, porque este tema me parece interesante y cualquier especificación que hagas va a ser útil para ver qué es sobre lo que quieres que hablemos. Pero lo que has dicho ya es suficiente para que hable y de hecho
me voy a extender un poquito, así que creo que quizás esta sea la última pregunta, salvo que tú mismo me envíes algo más, ¿eh? Que quieres que toque. Pero creo que va a ser esta la última. Hay muchos blogs, webs ultraconservadores y algunos hasta simplemente conservadores que están faltando a la caridad, juzgando a los pastores, que están metiendo unos miedos falsos, porque esta gente es muy imaginativa, deja volar la imaginación. La cantidad de veces en los últimos 10 años que me ha llamado algún alma cándida, preocupada a más no poder, porque se ha enterado de que la próxima semana, lo llevo yendo hace 10 años, ya es inminente, van a aprobar una misa. Unos dicen sin consagración, otros que sí que hay consagración, pero cambiada, y otros una misa que va a ser unitaria para protestantes y católicos. La cantidad de veces que llevo oído ese temor, ese miedo, ya viene. En estos últimos 10 años, desde que empecé la primera vez a oír este mito moderno, mito católico moderno, por supuesto no se ha hecho, ni se va a hacer. La misa siempre tendrá consagración. La misa siempre tendrá consagración. Por lo tanto, no dejéis la imaginación a correr, no la echéis a correr, que si hay un grupo secreto entre los cardenales, que si... ¡Qué imaginación! ¡Cuánta leyenda urbana! ¿Y cómo lo sabes? No, lo he oído en una web, lo he oído en 5 webs. Hay grupos, ni siquiera grupos, hay personas sueltas con blogs, y a veces sí que coaligados con otros en supuestas webs de noticias, que más que noticias son webs de la imaginación desatada y de la murmuración y del juicio. Actúan de jueces. Eso hace daño a la Iglesia. Eso Jesús no lo quiere. Por supuesto, no voy a negar que hay teólogos y también sacerdotes con una tendencia más, vamos a llamar, progresista, y otros con una tendencia más conservadora. Esos mismos términos, todos estamos de acuerdo, no son correctos. Lo que existe es ser fieles a la fe de la Iglesia o no ser fieles. Mientras seas fiel a la fe de la Iglesia, tienes toda la libertad del mundo en lo opinable. Solo se trata de ser fiel, no hay tantos dogmas. El magisterio es claro. Tampoco son 10.000 páginas el magisterio de la Iglesia, lo que ha ido diciendo la Iglesia que tenemos que creer. Entonces, aunque es verdad que lo que existe es más o menos fidelidad al magisterio de la Iglesia, a los dogmas, a la enseñanza, es verdad que el concepto de progresismo o de conservadurismo ayuda a entender por dónde van los tiros, por dónde van las cosas. Y hay grupos, personas sueltas, porque dan la impresión de ser muchos y son personas sueltas, conservadoras, algunos ultraconservadores, que están haciendo daño, que con la excusa
de denunciar el mal, lo que hacen es crear el mal, dividir, infundir sospechas, calumniar. Solo hay que ver el nuevo prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe. Yo no sé nada de él, no sé nada. Por fin ya sé cómo es su cara. Pero madre mía, cómo la han recibido algunos. Y después, claro, es que ha negado la divinidad de Cristo, ha negado el primado del Papa, ha negado algún dogma. Bueno, yo no sé si tiene virtudes, no las conozco, o defectos, no lo sé. Lo que sí que veo es que cosas que he leído de él, digo, mira, esto es murmuración pura y dura. No se haría ni siquiera con un pobre párroco que llegara a una parroquia. Llega y le vamos a recibir con 800 kilos de estiércol. No. Si no lo haríamos con un simple párroco que va a tomar posesión de la parroquia, ¿cómo lo hacéis con el que ya es el prefecto para la doctrina de la fe? Aquí nos acordamos de lo que dijo Jesús. Si tu hermano peca, ve y a solas, díselo. Si no te escucha, ¿vale? Ve, puedes insistir y si no ir a la autoridad competente, no al vecino de al lado, a la autoridad competente, para que de un modo paternal, no con odio como haces tú, de un modo paternal, con amor, te corrijas, no con odio como haces tú, con ese vinagre, con ese sabor al infierno. El católico sabor al infierno, deberíamos decir de algunos. Por el otro lado están los ultraprogresistas que escriben también en internet y que ni creen en la divinidad de Cristo. Yo he conocido a gente que era muy seguida y que ocultaba que en el fondo ni creía en la Iglesia ni en nada. Creía en Dios y que Jesús fue muy bueno. O sea, es verdad. Las cosas pueden ir mal por un lado y por otro. Dicho lo cual, no espero ningún desastre del sínodo de Roma, ninguno. Que habrá confrontación de ideas, que habrá civilizada discusión, sí, seguro. Y es bueno, y siempre ha pasado en todos los concilios. Este sínodo, en el fondo, es como un pequeño concilio. Y se dialogará y se orará. Diálogo y oración, diálogo y oración. Que habrá gente a lo mejor que falte a la caridad, que quiera imponer sus tesis, que ore poco, que, bueno, pues sí. Pero no espero ningún problema de este sínodo. Otra cosa es el sínodo alemán, porque hay grupos de personas, y no pocos, que claramente lo han dicho. No nos importa lo que diga el Papa, ni lo que diga el dicasterio para la doctrina de la fe, ni el magisterio, claro. Vistas así las cosas, por supuesto que va a haber problemas allí. Pero que ya allí hay personas que no se someten, eso ya es un hecho. No va a haber ningún tipo de solución porque ellos ya se han cerrado a decir, bueno, pertenecemos a una iglesia, vamos al paso de la iglesia, a creer lo que cree la iglesia, a someternos a los pastores. Cuando no tienes eso,
esa actitud, por supuesto que va a haber muchos problemas y gravísimos, pero del sínodo de Roma no. Y acabo diciendo una cosa, tengo un vídeo en este canal, una charla, que es sobre la sinodalidad. Creo que ese es el título, creo. Sí, ¿qué es la sinodalidad? Y la sinodalidad es algo que siempre ha existido, y es algo bueno, y es algo bueno. Algunos piensan que esto del sínodo de Roma va a ser el fin de la Iglesia Católica, pero no os olvidéis de que Jesucristo está en la barca. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, que está el Espíritu Santo. Sí, hay pecadores, como en todas las épocas, hay personas individuales que tienen errores, como en todas las épocas, pero esto no es una cosa meramente humana. No estamos abandonados a nosotros mismos. Dios dice, bueno, hasta aquí, y después deja clara la doctrina. Bueno, nuestro buen Armando dice, gracias Padre, no enviaré una pregunta esta noche, no quiero desvelarlo más, respeto su tiempo y sus seguidores, y de sus seguidores. No te preocupes por desvelarme. Una de las cosas que tienen los años, por lo menos en mí, es que cada vez necesito dormir menos. Los viejos o cada vez se duermen más y duermen más horas, o cada vez menos. Yo me despierto más descansado que nunca, que nunca. Y no me duermo durante el día. Otra cosa que he notado con los años es que cada vez siento menos el calor. Ahora están diciendo que son los peores días de más calor, una ola de calor, la más grande del verano, porque lo he oído en la televisión. Yo no me había enterado, no me había enterado. De hecho, aquí no tengo aire acondicionado y veréis que no tengo ni una gota de sudor y tengo aquí las luces y tal. Es una de las cosas que tiene la vejez. En algunos. Hay viejos que cada vez les afecta más el calor y les agobia más y tal. A mí con los años cada vez siento menos el calor. Por la noche es distinto. Ahí ya si no pusiera en mi habitación un poco de aire, no me duermo. Pero alguna ventaja tiene que tener los años. En la sotana estoy muy bien. Hoy ha hecho 41 grados aquí. Pero de verdad que yo no me he enterado, no me he enterado. Si voy por la calle voy por la sombra, tampoco. La vejez tiene sus cosas, es curioso, es curioso. Otra cosa que tiene la vejez es que a veces te emocionas por cualquier tontería. Dices, pero si esto es una tontería, ¿por qué me emociono? Bueno, tampoco soy más friolero, Eso lo heredé de mi abuela. Mi abuela tenía una resistencia al frío, dicen, admirable, y yo he sido de los nietos el que lo ha heredado. No soy nada friolero. Gasto poco en calefacción en mi casa. Vamos a ver a todos vosotros que habéis escrito en el chat antes de despedirme. ¿Qué decís por aquí? Aunque he ido leyendo, más o menos las cosas que habéis leído. No sé si estará don Gerardo todavía en el huerto del monasterio o se habrá ido a dormir. Osorno, en el sur de Chile. No sé por qué hay tantos chilenos en estos directos estos días. ¡Qué barbaridad! Hay muchísimos chilenos. ¿Qué piensa, padre, del Mesías nombrado en Israel? La primera noticia que he oído de que había otro Mesías. Ya han dicho que había varios en los últimos años. No lo estoy pudiendo ver todas las noches por cobertura. Pero está haciendo directos toda la semana. Mirad, hijitos, os dejé abandonados ahora 3 semanas y ahora me siento muy culpable y quiero compensaros unos días. Estos días estoy hablando un poquito cada día. Siempre digo, les voy a hablar hoy solo 20 minutos y ya me voy a la cama. Pero al final me hacéis preguntas, son interesantes
Y digo, bueno, que el sacerdote conteste es una buena cosa. Hay que soportar juntos, como Jesús enseña como hermanos. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Lo has dicho con mucha sencillez, pero es verdad. Hay que soportar juntos. Nos tenemos que aguantar los unos a los otros. Ay, padrecito, es que usted es muy bueno. Cree que todos son buenos por eso. No. Primero, yo soy buena persona. No soy tan bueno como pensáis. Soy simplemente buena persona. Pero en la Iglesia normalmente las cosas se hacen con buena fe. Hay gente mala, sí, poca, pero la hay, pero son pocos. Son pocos. La gente, curas, monjas, actúa de buena fe. Por eso no es que yo tenga una visión falsa, es que ya tengo experiencia y la gente suele ser buena. Eso no significa que no nos podamos equivocar, cuestiones teológicas, eclesiales. Padre Fortea, tengo miedo a acercarme al sacramento de la confesión. Mira, yo cuando viene gente que me dice, no me he confesado en 20 años, en 30 años, voy a necesitar 2 horas. Le digo, mira, en 2 minutos estás confesado. No necesito que me cuentes tu vida. Repasamos los 10 mandamientos, los 5 de la Iglesia y me resumes tu vida en 30 segundos. Ya está. Bueno, resumes tu vida si quieres. Yo con que me digas los pecados, si son graves, número, y si hay algo agravante, pues dices, mire, padre, he robado 3.000 euros y una vez robé tal cosa en una iglesia. Eso es un agravante. Padre, me he emborrachado una vez cada 4 meses durante los últimos 10 años. Pues ya está. Fíjate si se confiesa rápido todo. No, tenéis que conseguir curas que os hagan fácil la confesión. Y una cosa os voy a pedir a todos los curas que me estéis escuchando. Poned penitencias pequeñas. Lo soléis hacer. Yo antes decía, hombre, pero si ha estado muchos años, si los pecados... Precisamente, cuanto más débil sea el que se confiesa, menos oración ha hecho, más pecado, no le pidas más. Si ves que hay tanto pecado y tantísimos años, 20 años, tal, le puedes decir, ¿qué te parece si te pongo esta penitencia? O sugiéreme qué penitencia quieres. Pero no pongáis penitencias largas y duras. Podéis consultarle al penitente. Imaginaos a alguien que no se ha confesado en 30 años. ¿Qué te parece si durante 2 semanas rezas un salmo cada día? ¿Te parece demasiado? ¿Te parece mucho? Suponiendo que haya cometido grandes pecados. ¿Qué te parece si durante 10 días, el tiempo que tú quieras, meditas un poco el Evangelio? Son ejemplos para pecados gravísimos, durante mucho tiempo. ¿Qué penitencia te gustaría que te pusiera? Pero no pongáis penitencias grandes porque la gente es débil. No puedes echar un tronco muy grande sobre un fueguecito pequeño. Vamos a ver. No hay que dividirse, no seríamos católicos, totalmente cierto. Tenemos que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Padre, ¿podría hablar de los 3 días de oscuridad? A ti te gustaría que hablara mucho de lo apocalíptico, de las langostas con aguijones de escorpión y cabeza de león que saldrán del abismo. ¿Te gustaría que hablara del anticristo, de los signos del anticristo? Pues tranquilo, en el canal del Padre Fortea, la charla número 1 fueron preguntas sobre el Apocalipsis. Ahí tienes 1 hora entera en que responda todo esto.
Cúcuta, Colombia. Sobre el sínodo mucha gente pregunta. Bien, Chihuahua, México, Argentina. Bueno, me voy a ir ya a dormir y me suelo acordar de lo que sueño, curiosamente. Hay gente que no se acuerda nunca. Y no me despierto nada. Yo le doy gracias a Dios de que me duermo al momento, no podría contar ni 20. Y si estoy con mucho cansancio, ni 5. Es meterme en la cama y dormir. Y no me despierto hasta el día siguiente. De momento bebo mucho y no necesito levantarme en mitad de la noche. Pero me afecta el calor. Eso sí, necesito poner un poquito de aire acondicionado en mi habitación. Por eso a eso de las 4 de la mañana me despierto completamente helado. ¿Cómo puedo yo al mando en la oscuridad y lo apago? De niño era sonámbulo. De niño me levantaba con frecuencia. Conforme ya fui creciendo en edad, eso fue desapareciendo. Pero una vez al año me sigo levantando. Y la última vez fue muy gracioso, porque estaba levantado y soñaba que estaba en una casa andaluza con un patio muy bonito, pero que era el atardecer y había mucha oscuridad. Y en un momento dado, estaba mirando, era mi pisito pequeño, pero en el sueño era una casa muy grande y con un patio y tal. Dije, pero estoy dormido porque ¿cómo puedo estar viendo si tengo los ojos cerrados? Pensé eso en el sueño. Otra vez me levanté y dije, estoy dormido porque estoy viendo y la luz está apagada. Y me hice consciente de que estaba dormido y me fui a la cama y allí me dormí en mitad del sueño. Qué curioso es esto de los sueños. Bueno, pues después de estas batallitas finales para alegraros después de tantos temas serios, os dejo a todos y os doy la bendición. Señor Dios Todopoderoso, bendice a los que me están escuchando. Virgen María, mira a tus hijos y protégelos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto a todos. Y recordad, no seáis ni ultratradicionalistas ni ultraprogresistas. Vosotros con la Iglesia, amando al Papa, unidos al Papa, al Obispo de